características de la globalización y las interacciones entre economía global y nacional. La globalización se define como el proceso de internacionalización de la actividad política, económica y financiera, generalmente asociada a la uniformización de las costumbres y los referentes culturales de los distintos países del mundo. El concepto de la globalización supone, pues, difundir por todo el planeta los modelos políticos, económicos, sociales y culturales de los países desarrollados con economía de mercado. Es el proceso de integración mundial. Es un proceso por lo cual los países están interconectados y relacionados entre sí. Dependen unos de otros en gran medida y sus economías se han integrado y se va a una creciente interdependencia entre todos los lugares de la Tierra. Las causas de la globalización son progreso de las telecomunicaciones, como satélites, telefonía móvil, internet, mejora de transportes, como trenes de alta velocidad, aviones, autopistas que facilitan el traslado de mercancías y personas, y actuación de las grandes organizaciones internacionales de la ONU, FMI o OMS, que promueven acuerdos a nivel mundial. Todo lo anterior facilita y acelera el movimiento de las personas, como migraciones, y movimientos de mercancías, movimientos de capitales. Sus características de la globalización económica son: el comercio mundial de bienes y servicios se ha multiplicado espectacularmente. El sistema financiero se ha internacionalizado, dando lugar a un mercado de capitales mundial. Y las políticas favorables al libre comercio se han impuesto en la mayoría de los países. El resultado de todos estos cambios en la interdependencia económica global, no obstante, hay que señalar que la fuerte crisis económica iniciada en 2008 ha abierto un periodo de grandes incertidumbres que impiden producir la evolución económica de los próximos años. Otras características de la globalización es regularización de empresas, aumento de adelantos tecnológicos, avance de la tecnología en poco tiempo, cambios en las pautas laborales, crecimiento de multinacionales, privatizaciones de empresas, globalización y estados, aumento de inversiones, disminuye el gasto público, apertura del comercial y cambio de las pautas de uso cotidiano. La economía global. La economía internacional la refiere a las relaciones económicas entre los países, comercio internacional, movimientos internacionales de la capital y sistemas monetarios internacionales. El concepto se alude a una economía integrada a través de las fronteras nacionales en la actualidad. La economía global es un sistema muy complejo que vincula personas y lugares a través del comercio y de los flujos de bienes y servicios de información. Desde la década de los 50, la esfera de acción de las economías nacionales se ha expandido y lo que posibilitó el aumento de la cantidad de exportaciones realizadas para el comercio, como es interrelación de la economía global. Economía global. La economía nacional, conjunto de ramas de la producción y del trabajo en un país dado. La economía nacional abarca la industria, la construcción, la agricultura y el transporte, y el sistema crediticio, etc. Bajo el capitalismo, la economía se basa en la propiedad privada sobre los medios de producción, se desarrolla de manera espontánea, anárquica, subordinada directamente a la casa de ganancias. La base económica de la economía socialista es la propiedad social sobre los medios de producción. La economía nacional, bajo el socialismo, tiene el carácter de economía planificada. Su fin estriba en satisfacer las necesidades en crecimiento constante de la sociedad. Es un conjunto en su conjunto y de cada uno de los miembros, como la internalización de la economía nacional. Acuerdos y tratados de las internacionalizaciones de las entidades internacionales como la Organización Mundial del Comercio,
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y las bolsas de valores, entre otros. El Fondo Monetario Internacional es una organización internacional integrada por 189 países que se esfuerza por garantizar la estabilidad del sistema monetario y financiero internacional. Entre sus atribuciones están las de fomentar el crecimiento equilibrado del comercio internacional, promover la estabilidad del sistema de los tipos de cambio y brindar la oportunidad para corregir de forma ordenada los problemas de balanza de pagos de los países miembros. La institución fue creada en 1945. La Organización Mundial del Comercio es una organización internacional conformada por 160 miembros que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre las naciones. Tras el ingreso de Rusia en agosto de 2012, la Organización Mundial del Comercio está integrada por todas las grandes economías que participan en el comercio internacional. En el desempeño de su labor ayuda a que el comercio internacional se desarrolle de manera fluida, previsible y libre, y brinda a los países un foro constructivo y justo para la resolución de diferencias en cuestiones relacionadas con el comercio. La Organización Mundial del Comercio se creó en 1995 como una organización sucesor del Acuerdo General sobre las aranceles a aduanas y comercio, que fue creado en 1947. El Banco Mundial puede utilizar su capital para conceder préstamos internacionales a los países cuyos proyectos parezcan económicamente sensatos, pero que no puedan conseguir préstamos privados a bajo de tipo de interés. Las tareas del FMI o la OMS son complementarias. Se necesita un sistema financiero internacional establece para respaldar un comercio internacional pujante, mientras que la fluidez del comercio ayuda a alejar el riesgo de que se produzcan desequilibrios en los pagos y crisis financieras. Como consecuencia de estos préstamos a largo plazo, fluye bienes y servicios de los países avanzados a los países en vías de desarrollo. En estos últimos años, el Banco Mundial ha concedido nuevos créditos por un valor de medio de 8.000 millones de dólares al año. La bolsa de valores, también denominada mercado de valores, es un mercado en el que se encuentran las demandas capital, que son mayoritariamente empresas, y los que están interesados en invertir para conseguir en una rentabilidad. También existen intermediarios que se encargan de gestionar cada una de las transacciones que se realizan. El Banco Mundial es una organización internacional especializada en finanzas, que depende de la Organización de las Naciones Unidas y cuya principal misión es la asistencia técnica y financiera de los países de desarrollo que necesitan de un préstamo, créditos o cualquier otro apoyo económico para poder superar escenarios de pobreza o salir de alguna situación económica apremiante. La OMS y otras organizaciones. Sus otras organizaciones son las decisiones que se logró en mayor coherencia en la formalización de la política económica a nivel mundial, que los ministros acordan en Marrakech en 1994, en abril. Y son unas de 140 las organizaciones que gozan de las condiciones en observar en órganos de la OMS. ¿Qué es y cómo se distribuye el Producto Interno Bruto mexicano? Pues es una forma de medir el crecimiento económico de un país y se distribuye el valor de todos los bienes, servicios e inversiones que se producen en los países durante el año. Obtienes el Producto Intermedio Bruto o PIB. Y eso sería todo por mi parte, y mi nombre es Pérez Guillén Milton y sería todo.